Hola a todos, bienvenidos a la penúltima cápsula del taller de preparación de habilidades de comprensión lectora. Nos queda solo uno para terminar y espero que hayan quedado contentos y con todo el ánimo, que tengan ciertas ya herramientas, recursos que sientan que los van a ayudar, no solamente con la asignatura de comunicación, sino que con todas, esa es la idea, ¿no? Que puedan ustedes ocupar estas estrategias y recursos en todas las asignaturas que ustedes tengan de aquí en adelante hasta que se titulen y más allá, pues en el ámbito laboral también. Ustedes van a formar parte de equipos de trabajo, van a tener seguramente que presentar algo a sus colegas, presentar un proyecto, postular a un proyecto, si se lo adjudican van a tener que mostrar los resultados, por lo tanto, estos chiquillos les va a servir para todo, en todo aspecto de la vida, ¿ya? Personal, académica y laboral. Entonces vamos a partir con la sesión 5, ya acuérdense que la vez pasada integramos lo que hemos visto ya de extracción de información explícita, implícita, tema e idea principal. Y hoy día vamos a avanzar hacia, fíjense en esto, los tipos de textos. Entonces vamos a relacionar y reflexionar sobre distintos tipos de textos, haciendo asociaciones con nuestra experiencia, conocimientos, ideas propias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, queridos míos, lo primero es que ustedes se pregunten qué tipos de textos conocen, cómo se clasifican, ¿sabían que hay distintos tipos de textos? ¿Conocen ejemplos de tipos de textos? ¿Son todos iguales? ¿Ya? Entonces, voy a partir inmediatamente. Es importante, chiquillos, distinguir que no hay solo un tipo de texto, hay varios tipos de texto. Y el uso adecuado de los distintos tipos de texto es importante, porque permite, como dice aquí, enriquecer un escrito. Puedo yo crear diversos textos, darle creatividad, darle estilo, ¿no es cierto?, contenido a la escritura. Y para eso es importante dominar las características de cada texto y entender que se diferencian unos de otros. No es lo mismo, chiquillos, leer una novela de Isabel Allende a un texto de enfermería, ¿no? No sé, un texto que hable acerca de la anatomía del cuerpo humano. Son cosas totalmente distintas, ¿no? O leer una ficha en el metro que habla acerca del cómo ponerse la mascarilla, estas fichas que hemos visto respecto de la salud, del tema del coronavirus, ¿no? De cómo me pongo bien la mascarilla, que tengo que tener un metro de distancia. Ese texto no me está informando o no está expresando lo mismo que una novela, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, queridos míos, hay 4 tipos de textos que tocan esta sesión. Existe el tipo de texto narrativo, el descriptivo, el argumentativo y el expositivo, ¿ya? Entonces, en el narrativo es lo que uno llama el cuento, la novela, ¿no es cierto? Cuenta hechos reales o ficticios el texto narrativo. Va entrelazado con el diálogo, describe lugares, está compuesto una serie de acciones de personajes que están ahí contenidos en el cuento, en la novela, ¿no es cierto? Y esta serie de acciones se organiza así. Hay una situación inicial, ¿no es cierto? Todos los personajes, se presentan los personajes, el tiempo, el contexto. Luego hay un nudo conflicto, una situación de quiebre que provoca diversas reacciones en los personajes. Hay un desarrollo de las acciones que ahí suceden, de los acontecimientos, ¿no es cierto?, de lo que le pasa a los personajes y luego un final o un desenlace, donde se resuelve el conflicto y hay un nuevo orden. ¿Ya? Ese es como clásico estructura de un texto narrativo. ¿Qué tipo de textos narrativos hay? Narración literaria, narración histórica, narración periodística, cuentos, novelas, diarios, crónicas, biografías, las noticias, ¿no? Son todos narrativos, ¿ya? Segundo tipo de texto es el descriptivo. Fíjense en la palabra, descriptivo. Entonces lo que está haciendo es describir. No está haciendo una exposición de hechos consecutivos, ¿no? Sucesivos en el tiempo, sino que está describiendo de manera objetiva, de manera estática, una información donde no hay tiempo, ¿ya? No hay, ¿qué tipos de textos son? Textos sociales, textos científicos, por ejemplo, un texto que habla acerca del cáncer cervicuterino, por ejemplo, está describiendo la enfermedad, ¿no? Textos técnicos que describan, por ejemplo, cómo funciona el auto, no sé, un tipo de auto, un avión.
¿no? No es un acontecimiento, suceso, no está describiendo sucesos que ocurren en continuidad temporal, ¿no? Con una continuidad temporal, sino que son hechos atemporales, ¿ya? Por ejemplo, miren, la laringe, ¿no? Aquí hay un texto, fíjense esto, la laringe es un conducto corto en forma de embudo que comunica la faringe con la tráquea, está formada por varios cartílagos articulados entre sí, tapizados interiormente por una mucosa. En la parte superior presenta una especie de válvula cartilaginosa, la epilotis, que se cierra para impedir el paso de los alimentos a la tráquea. En la zona central se encuentran las cuerdas vocales que al hablar hacemos vibrar con el aire expirado, lo que estoy haciendo yo ahora. Se fijan, está describiendo la laringe. No está diciendo si es buena, si es mala, que la laringe tiene mala onda con las cuerdas vocales, no dice nada de eso, la está solamente describiendo, no es un cuento, ¿no? Se usa el detalle, la función es definir, explicar, ¿no es cierto? Tiende a ser objetivo, aquí no cabe la opinión, si me gusta o no me gusta, objetivo, ¿no? La laringe, un conducto corto, está describiendo, ¿no? Se centra en elementos fundamentales del objeto de estudio acá, que es la laringe, es técnico, hay adjetivos, sustantivos, ¿no? Los adjetivos calificativos, ¿no? Que es corto, tiene forma de embudo, por ejemplo, ¿no? Se usan comparaciones también, ¿no? Eso es típico de un texto descriptivo, ¿ya? Este es el segundo tipo de texto. El tercer tipo de texto es el texto argumentativo, ¿no? Y aquí se presentan, yo lo que quiero en un texto argumentativo lo que se hace, como dice el nombre, es argumentar. Doy razones a favor o en contra de cierta posición, con el fin de convencer al interlocutor. Entonces quiero yo convencer a X persona de que, por ejemplo, de que votar por tal ley es mejor que no votar en contra. Si existe, por ejemplo, puede que, hoy día que estamos hablando del tema de la Constitución, ¿no? Puede que un constituyente eh, mande una columna de opinión al diario explicando por qué es importante votar a favor de tal cosa, ¿no es cierto? Y eso está argumentando, o sea, lo que quiere es que el que lo lea diga, oh, tiene razón. O al revés, puede que alguien diga, es importante rechazar esto porque no sé qué, está argumentando, ¿ya? Esto es típico de discursos, de ensayos, en textos de crítica en general, ¿no? ¿Cuáles son las partes del texto argumentativo? Todo texto argumentativo, chicos, chicas, tiene una tesis, parte con una tesis, ¿no? La idea que se defiende y que se pretende demostrar mediante argumentos. Por ejemplo, la ley XXX debe ser revocada, debe ser rechazada, debe ser rehecha, ¿no? Reescrita, ¿no? Esa es la tesis. Luego argumento, digo por qué. Yo digo, esta ley hay que revocarla, a esta ley hay que volver a hacerla. Ya, esa es la tesis, pero ahora tengo que decir por qué. Porque yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿no? De los argumentos, pruebas, razonamientos que dan cuenta de mi tesis, ¿no? Y luego concluyo, hago una síntesis, ¿no? Formulo, vuelvo a decir mi tesis y vuelvo a esgrimir y sintetizar mis argumentos, ¿no? Eso, chiquillos, típico de texto argumentativo. Por ejemplo, acá hay acá está hablando la lectura, ¿no? Hay un texto que dice la lectura. Leer es una muy buena actividad para el cerebro. ¿Ven? Ahí está la tesis. Que leer es una muy buena actividad para el cerebro. Eso es lo que me quiere a mí, esta persona que escribió la lectura, me quiere convencer a mí de que leer es una muy buena actividad para el cerebro. Después dice, la Universidad de Chicago concluye en un estudio que la lectura te permite afinar la memoria, agilizar la mente y retardar el decaimiento propio del envejecimiento. O sea, está dando razones, ¿ven? Está dando razones que aportan para la tesis. Me dice que la Universidad de Chicago hizo un estudio, o sea, imagínense, es una universidad importante, dio estudios de que la lectura permite afinar la memoria, agilizar la mente, está argumentando, ¿se fijan? Después dice, en 2009, una investigación realizada por la Universidad de Sussex, o sea, otra universidad, demostró que la lectura es una de las actividades más relajantes que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces aquí hay el primer párrafo, el de la Universidad de Chicago, es un argumento racional, ¿no? O sea, que la lectura afina la memoria, agiliza la mente. En cambio, el otro argumento es afectivo, porque me dice que me ayuda a relajarme, ¿no? Que la lectura es una actividad que me ayuda a relajar. Y hay dos argumentos, uno racional, otro afectivo. Por tanto, una de las mayores demostraciones de amor, miren, afectivo, que podemos manifestar a quienes nos rodean, es regalarle un libro.
y darle espacio de silencio para que puedan leerlo. O sea, ahí está dando un argumento afectivo, ¿no es cierto? O sea, si usted entonces quiere a una persona, regala un libro, porque no solo va a afinar la memoria, agilizar la mente, retardar el decaimiento del envejecimiento, lo va a ayudar a relajarse. Imagínese, si usted quiere a una persona, regálale un libro, ¿no? Y luego concluye, ¿ven? Dice, en definitiva, ¿no? Finaliza. Leer es una actividad bastante accesible que da beneficios a nuestra mente y que probablemente nutre tanto nuestras habilidades como nuestra salud. Entonces ahí redondea y vuelve a señalar la importancia de la lectura, ¿no? Y aquí está destacado con celestito el título, ¿no es cierto? Porque es el objeto del que se habla, ¿no? O sea, que se está hablando de la lectura, ¿ya? Aquí, chiquillos, hay otro ejemplo para que ustedes trabajen, que probablemente esté el más complejo, el argumentativo. Entonces, el texto argumentativo, chiquillos, lo que hace es combinar opiniones, mezcla opiniones con hechos para que respalden, ¿no?, el argumento. Para comprender estos textos argumentativos es importante distinguir los enunciados que corresponden a hechos comprobables de los que son juicios. Entonces, fíjense, aquí está destacado en rosadito, ¿no es cierto?, lo que el autor expresa, la opinión del autor, y en cambio acá en celeste está el autor, están los hechos, ¿no? Hechos que el autor expone, ¿no es cierto?, para argumentar a su favor. Entonces, por ejemplo, dice, podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear, y aquí es cuando se está relajado, hay tiempo de inactividad y existe lo que se llama sueños diurnos. Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existen en periodos de creatividad. Hay un juicio objetivo, ¿no? Hechos. Y el despertar también es un momento propenso. Es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche del 64 en que soñó la canción Yesterday. Por la mañana la cantó bajito y la escribió. Ahí hay un hecho de la historia, digamos, ¿no? El cerebro necesita un respiro, pausa. Entonces, todo lo rosado, se fijan, es el juicio del autor, su forma de escribir, lo que él opina respecto al tema, su forma de argumentar, y lo celeste son argumentos que él tiene, ¿no? Objetivos, ¿no? Ahí nombró a Paul McCartney, ¿no es cierto? Habla de que el sueño tiene actividades cerebrales y le pone hechos fácticos, ¿no? Hechos comprobables. Entonces, los hechos que uno expone, ¿no es cierto?, en un texto argumentativo deben ser comprobables, ¿no? Yo debo saber que me está diciendo algo que es verídico, no que es de su cabeza, que el escritor fantaseó y le salió, no sé, lo soñó y lo escribió, no, porque eso sería más bien novelesco, ¿no? Sería texto narrativo. Aquí es un texto argumentativo. Si yo quiero dar argumentos de peso, tengo que fundamentar lo que estoy diciendo con hechos comprobables. Bueno, a diferencia de la opinión, que es una apreciación personal. Entonces yo no puedo decir si es buena o mala, verdadera o falsa, porque es mi opinión, ¿ya? Distinto a hecho comprobable. Acá hay otro texto que les pido, chiquillos, que lo lean, El poder de la perseverancia. Léanlo, aquí está la fuente donde se obtuvo este extracto, y señalen cuál es la tesis o punto de vista que quiere expresar el autor. ¿Ya? Me señalan, esto yo también lo vi, se ve en clases, pero la idea es que los que no pueden asistir, háganlo. Lean este texto, este extracto, y escriban en su cuadernito cuál es la tesis, porque es argumentativo. ¿Ya? Este poder de la perseverancia, me dicen cuál es la tesis o punto de vista que quiere expresar el autor. Y por último, chiquillos, el texto informativo expositivo, en el cual se presenta de manera objetiva y neutra hechos o realidades. ¿Ya? A diferencia del anterior, que es argumentativo, no quiere convencer, no, quiere solo mostrar. Entonces, ¿cuál es la estructura? Una introducción, se da a conocer el tema, luego se desarrolla el tema de manera ordenada, y luego se concluye, se cierra el texto, ¿ya? En general con una idea, sintetizando la idea principal. Entonces, un texto informativo, chiquillos, o expositivo, tiene un lenguaje objetivo, no está el autor ahí con sus juicios, con sus opiniones, ¿no es cierto? Son de carácter en general especializado, muy técnico, ¿no es cierto? Tienen que ver con un área específica del conocimiento, por ejemplo, un informe de investigación sobre, no sé, el censo de las viviendas de Talca, no sé, de la región del Maule, o una ley, un paper, un texto académico, ¿no? No quiere convencer, quiere solo informar, ¿ya?
Y por último, chiquillos, lo que vamos a ver en esta última sesión son los elementos complementarios de un texto, que son los que no están en el conjunto original. Por ejemplo, ustedes van a encontrar mucho en sus textos de estudio: gráficos, tablas, imágenes, fotografías, diagramas, las notas al pie, ¿no es cierto? Que son elementos complementarios a un texto. Puede que usted esté leyendo y aparezca un gráfico de torta, notas al pie para poder aclarar bien un concepto que no está muy confuso, o el nombre quizás extraño de algo, entonces nota al pie se aclara, o etcétera, ¿no? Señalar una fecha importante. Imágenes también se ponen, ¿no? Y aquí, queridos míos, está un ejemplo, un cuadrito comparativo, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ejercitar, ¿no es cierto?, lo que acabamos de ver. Entonces, aquí está, tipos de discurso, por ejemplo, un discurso que quiere describir, obvio el tipo de texto descriptivo, qué tipo de texto es, noticia, carta, cuento, novela. Entonces aquí está, chiquillos, sintetizado lo que vimos para que ustedes puedan ejercitar. Y por último, hay una actividad que es grupal, pero que los que están viendo la cápsula educativa, que es importante que ustedes lo hagan, ¿ya? Se los voy a mostrar inmediatamente. Aquí está el Word. Entonces, miren, lo que quiero que hagan, estimados, como ejercicio, es lo siguiente: lean, aquí hay texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, ¿ya? Tienen 4 extractos de texto, ¿ya? Un extracto de Momo, de Michael Ende, y me tienen que decir qué tipo de texto es, pero fundamentar, ¿ya? Me dicen, este es un texto argumentativo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo digo que es argumentativo? Lo mismo acá. Acá hay uno de Jean de La Fontaine, lo leen y aquí me dicen, esto es un texto tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Texto 3, un texto que salió en la revista Información de España, ahí también qué tipo de texto es fundamental, y finalmente la batalla de Stalingrado, ¿ya? Y ahí qué tipo de texto es fundamental. Aquí está la fuente donde están estos ejercicios, ¿ya? Eso, chiquillos, es lo que tienen que hacer para finalizar la sesión número 5, ¿ya? Entonces, ¿qué vimos hoy día? Los principales textos, que son 4: narrativo, descriptivo, argumentativo, informativo, expositivo, ¿no es cierto? Elemento informativo o expositivo, son 4. Los elementos complementarios y ejercicios para practicar. Eso es todo y nos vemos en la última cápsula de la sesión número 6. Y con eso termina el taller. Un abrazo muy grande, que estén muy bien y hagan todos los ejercicios. Chao, chao, un abrazo.